Vale, bienvenidos, bienvenidas a la clase que deberíamos haber dado hoy, pero no hemos podido por los problemas que ya habéis visto. Os he dejado un mensaje hace unos minutos, o sea que estoy grabando esto a las 8 menos cuarto, ahora mismo, y, y en ese mensaje os he dicho un par de cosas referentes a lo que más o menos hemos comentado esta mañana. Subiré los trabajos, es decir, os diré las tareas que tenéis que hacer los lunes. Las clases online que tendremos serán martes, no todos los días, obviamente, pero hoy teníamos que vernos y nos ha venido bien porque ya hemos visto que puede haber problemas. Si Webex nos da problemas, nos iremos a Jitsi y esperemos que no nos demos problemas. Y, y lo dicho, y cualquier duda que tengáis me escribís. Y también os subiré un material, aparte de las clases, os subiré un material aparte los viernes. Las clases, la asistencia no es obligatoria, pero que sepáis que yo no doy el vídeo de las clases. El vídeo de las clases no va a haber. Si asistís, asistís, y si no, pues nada. Dicho esto, voy a, voy a intentar explicaros lo que no puedo explicaros hoy. Espero que no me lleve más de 25 minutos. Y voy a intentar sobre todo explicaros cuál es la metodología que yo sigo o que me gustaría que siguierais. Y que si en algún momento aprendéis algo conmigo o os quedáis con algo de mí, que sea con esa metodología. Porque os va a ayudar en el futuro. Hagáis lo que hagáis. Estudiéis, no estudiéis, trabajéis, no trabajéis, etc. Dicho esto, por cierto, la aplicación que los vídeos, yo cuando os compartí la pantalla en uno de los vídeos, cuando dice el de las tasas, la aplicación se llama Notion, se deletrea Notion. Notion, os la recomiendo mucho porque está muy bien, es gratuita totalmente y es como tener una carpeta gigante con un montón de cosas y textos y es muy fácil de utilizar. Y se puede utilizar online y todos los documentos que tenéis están en la nube y podéis trabajar desde cualquier ordenador. Es fantástica, a mí me ha cambiado mucho la vida. Pero al principio puede parecer un poco compleja de utilizar, pero hay muchos tutoriales por ahí y es muy chulo. Si habéis utilizado algunas como Evernote, etcétera, esta a mí me gusta más que Evernote. Pero bueno, son diferentes. Dicho esto, vamos a comentar, voy a compartiros la aplicación de Acrobat. Vale. Ahora sí, espero que estéis viendo lo de geografía de bachillerato, etcétera, etcétera. Vale, pero, a ver un momento. Vale. Como os decía, bueno, estamos en geografía, por supuesto, y lo que vamos a ver son el punto uno y el punto 2 del tema 9, que es el espacio urbano. En concreto, los puntos que vamos a ver son el concepto de importancia de la ciudad y el proceso de urbanización. En realidad, el tema 9 tiene el nombre, bajo mi punto de vista, incorrecto. No debería llamarse el espacio urbano, debería llamarse el proceso de urbanización en el planeta o debería llamarse el proceso de urbanización así. ¿Por qué? Porque el tema habla precisamente de eso. Debería hablar cómo se ha formado el espacio urbano. Y luego, por supuesto, el punto 1 vamos a hablar de lo que es una ciudad, qué es una ciudad y por qué es importante y por qué lo estudiamos. Y segundo, el proceso de urbanización, qué es ese fenómeno que se llama proceso de urbanización y por qué es tan importante y por qué hablamos de ello y por qué nos hace un tema en un libro de geografía sobre ello. Vale, lo de la metodología que os decía, yo sigo una metodología basada en un círculo que yo llamo en un ejercicio de poca humildad, el círculo de Pedro Murcia. Que tras varios años de aprendizaje, o más que nada porque yo he sido más años alumno que profesor, y al final yo me he dado cuenta de errores que he cometido a lo largo de mi aprendizaje que se podrían haber subsanado en muy poquito tiempo. Esto os pongo un símil para que entendáis a qué me refiero. Si jugáis en un equipo o hacéis deporte, yo hago muchos símiles con deporte, o con teatro, o lo que sea. Si jugáis a un deporte y tú estás haciendo un gesto técnico mal desde el principio, en tu posición o lo que sea, te lo pueden corregir, cuanto antes te lo corrijan mejor. Y te dicen, no gires tanto la cadera, o no muevas tanto el pie,
o el cuando termines de lanzar la pelota o tal, hace este gesto para que la dirección vaya bien. Esas cosas hay que empezar a decirlas cuanto antes, porque claro, a lo mejor vas a estar un montón de tiempo y los beneficios que podías haber obtenido de una buena técnica no los has obtenido. Aparte de que cuanto más vamos creciendo, tenemos la tendencia esa de que no queremos aprender, o que nos cuesta más aprender. Es cierto, pero por una cuestión cultural, no por una cuestión de capacidad. Al final, creo yo, vamos, seguramente que algún neurocientífico o algo diría lo contrario. Yo tampoco entro en ese tema. Pero lo dicho, lo más importante para mí es la técnica. Primero, tenéis que tener mucha técnica y luego ya tenéis que dar rienda suelta a vuestra creatividad. Dicho esto, el círculo de metodología que yo tengo se basa en, como podéis ver, en un sujeto, yo, alguien, quien sea, necesito aprender o necesito saber algo, voy a seleccionar el material, es decir, voy a adentrarme en un mundo que desconozco, lo voy a explorar, lo voy a recolectar, voy a responder a la pregunta, me voy a poner a prueba y voy a sufrir y me voy a frustrar y voy a pasar vergüenza, es decir, voy a ponerme a prueba. Esto es el punto que más nos tira para atrás, como se dice coloquialmente, a la hora de aprender algo, a la hora de hacer algo nuevo, que es que nos va a hacer sentirnos incómodos, nos va a hacer sentirnos mal, incluso vamos a tener la opción de fracasar. Y luego tenemos que hacer un ejercicio interno de qué he aprendido, si he aprendido algo. Si no has aprendido lo que tú te proponías, pues obviamente tendrás que empezar otra vez. Pero a lo mejor has aprendido una manera de cómo no tienes que hacerlo. Y entonces eso también te viene bien. Eso es lo que se dice en términos de aprendizaje, el feedback o eso, los errores, cómo puedes mejorar, ¿no? Y por supuesto el último paso sería qué ocurre después. Es decir, una vez ya sabes qué has aprendido y qué no has aprendido, tomas la siguiente decisión. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, ahora responde el caso a que me refiero con geografía, pero viene bien que planteéis esta metodología de cara al futuro cuando queréis aprender algo. Y yo o vosotros necesitáis saber algo o saber hacer algo y para ello vais a buscar unos materiales de apoyo que exploraréis y utilizaréis para recolectar la información que necesito para poder plantearme una serie de preguntas que voy a responder y que me supondrá un problema y después valoraré qué he aprendido y qué no me queda claro para planear cuál va a ser mi siguiente paso. Esto es, vamos, magra pura. Si lo podéis ir poniendo en práctica, de aquí al futuro os va a servir mucho a ver lo que hagáis, insisto. Incluso si queréis aprender a hacer un pan de masa madre, si queréis aprender, a lo mejor no estáis interesados en eso, pero si queréis aprender a hacer una pizza casera, si queréis aprender a hacer cualquier cosa, o queréis aprender a tocar un instrumento, a pintar o a montar un mueble, en el futuro también os sirve. Así que, insisto, es un círculo de crecimiento que puede daros bastantes resultados. Dicho esto, para el caso de geografía, en geografía humana ya hemos visto el sector primario, secundario y terciario, hemos visto la población y ahora estamos viendo el espacio urbano. El espacio urbano es eso, lo de las ciudades y todo eso, que se diría en lenguaje coloquial. Hasta ahora, vosotras, vosotros, yo, quien sea, sabemos esto y tenemos que saber esto, ¿no? Entonces, ¿pero qué tenemos que saber en concreto? Vale, nuestros objetivos son los siguientes para estos puntos. Una vez terminéis este círculo o completéis el círculo, deberíais ser capaces de explicarme qué es una ciudad y por qué hablamos de ellas, contarme qué es el proceso de urbanización en el planeta y por qué es importante, cuáles han sido sus etapas en España y contarme algo de cómo era el proceso de urbanización hasta la edad moderna o cómo ha sido el proceso de urbanización hasta la edad moderna. Estos 4 objetivos tienen que ver con el punto 1 y el punto 2. Entonces, el primero tiene que ver con el punto 1, obviamente, es un punto más corto, y los 3 siguientes son objetivos relativos al punto 2. O sea, que mis objetivos al final, los objetivos que deberéis plantearos serían, tienen que ser medibles. Recordad, los objetivos que os planteéis tienen que ser siempre medibles y palpables. No pueden ser objetivos de aprenderme el punto 1. Aprenderte el punto 1 no puede ser un objetivo. Tiene que ser un objetivo en concreto. Que explicar qué es una ciudad y por qué hablamos de ellas. Eso es un objetivo medible. Es algo palpable, que tú puedes coger, puedes sentir, puedes ver. Aprobar un examen, eso nunca puede ser un objetivo. Es
decir, es prepararme el punto 1, 2, 3 para el examen o hacer preguntas relativas al punto 1 y 2. ¿Para qué? Para poder estar mejor preparado para aprobar el examen. Eso sí. Pero un objetivo, recordad, tiene que ser siempre medible. Estos son los cuatro objetivos que tenemos que cumplir. Entonces, los materiales que tenemos que seleccionar, en este caso, el libro de texto de geografía de bachillerato de Anaya, este es el que utilizamos. Aquí os he dejado 3 manuales por si queréis. No estamos en la universidad, lo sé, pero os recuerdo, a mis clases no se viene a probar, se viene a aprender. Si necesitáis consultar algo, los podéis encontrar sin ningún problema y seguro que, bueno, ahora mismo no, pero... O puede que sí, porque ahora están abriendo muchos sitios de bibliografía online gratuita para poder consultar. Si en algún momento queréis ampliar vuestros conocimientos, aquí lo tenéis. Y luego, pues, pero insisto, esto no es necesario. Esto es café para los muy cafeteros, como se dice coloquialmente. Esto es para la gente que quiere brillar como una estrella fugaz. O que se va a dedicar a la geografía en algún aspecto. Y los que vamos a utilizar sobre todo es el libro de texto, Google y Wikipedia. Wikipedia está muy infravalorada. Wikipedia no es lo que era cuando yo empecé a la universidad en 2007, que era un batiburrillo en el que había que consultarla en francés o en inglés algunos artículos porque eran más fiables. A día de hoy hay un montón de disciplinas, sobre todo en la geografía. Bueno, la geografía no voy a decir que es una ciencia, para mí no es una ciencia pura y dura, pero sí que para ese tipo de disciplina, medicina, etcétera, es una buena fuente y se puede consultar sin ningún problema. Y luego os he dejado la página de Naciones Unidas relativa al proceso de urbanización en el planeta. Se llama United Nations Habitat. Vale, dicho esto, pero de todas maneras lo he dicho, yo si os pongo tareas tendrán que ver con el libro, no con esto, pero aquí podéis ampliar vuestra información. De todas maneras, si no entendéis una cosa, buscadla en Google. Así de claro. Está muy infravalorado. Y la gente a lo mejor más puerta me dirá, ¿qué está diciendo este señor? Pero es así, buscadlo en Google. Por supuesto que no todo aparece en Google, pero buscadlo, de verdad. Podréis encontrar, os sorprenderéis la mayoría de cosas que vais a encontrar. Dicho esto, continuamos. A ver si va muy bien. Vale, va muy bien el tiempo. Vale, ya tenemos los materiales, vamos a explorarlos y vamos a recolectar lo que necesitamos. Aquí veis unas espigas. Estas espigas, por el tema de recolección y tal, lo he puesto como resumen. Estoy siguiendo este sistema de notas, es el sistema Cornell, que os he hablado tantas veces y que funciona muy bien. Para mí es el mejor sistema de toma de notas que existe. Así que yo lo utilizo y en el sistema Cornell se ponen concepto y una pequeña explicación y luego al final del sistema Cornell se pone un resumen, ¿no?, de lo que hemos visto. Las espigas, esto como un videojuego. Tenéis que recoger las espigas, ¿no? Y así os darán puntos. Pues aquí lo que me interesa es que recogáis las espigas sobre todo. Por lo menos mínimo las espigas las tenéis que recoger. Pero ¿significa que con las espigas estas o con lo que pongo aquí al final ya tenéis aprobado un examen? No. No, hay que trabajar las cosas claras. Pero esto os ayudará a entender mejor el tema, si leéis lo de abajo. Vale, empezamos con el primer punto, la ciudad. Bueno, no hace falta que diga que el tema es el tema 9, ya lo podéis encontrar en el libro y podéis seguir el vídeo si queréis mientras leéis el temario o las páginas. Una ciudad, la definición de ciudad podría decirse más o menos como un medio de agrupamiento, una ciudad es el medio de agrupamiento más representativo de la era contemporánea. Es decir, es el medio de agrupamiento de población, se entiende, ¿no?, más representativo de nuestra época, de nuestra era contemporánea. Sin embargo, el concepto ciudad es un poco ambiguo, porque ¿qué es una ciudad? Si nos ceñimos al sentido estricto de título de ciudad, entonces Orihuela sería una ciudad y Madrid no lo es, porque Madrid, si no lo sabéis, es una villa. Entonces, claro, pero sin embargo, entonces Orihuela es una ciudad y Madrid no lo es. Si nos ceñimos a esa definición estricta, entonces sí que es correcto, pero sabemos que no es así. Madrid es la capital del país, entonces Madrid sí que es una ciudad. Mientras que, por ejemplo, Orihuela, a pesar de que tiene título de ciudad, tiene más características de un pueblo grande
que de una ciudad. Entonces, dicho esto, decimos que hay varias maneras de definir ciudad. La RAE, en su primera definición, dice que una ciudad es un conjunto de edificios y calles que tienen un ayuntamiento y que la población y cuya población es densa, es decir, muy grande, y numerosa y se dedica por lo común a actividades no agrícolas. Es densa, es decir, está muy esparcida perdón, no, está concentrada, mejor dicho, en un punto y es muy numerosa. Y es muy alto el número de personas que viven ahí y la definición que nos dice también es económica, es decir, que la mayoría de las actividades que se producen en la ciudad no son agrícolas. Vale, ya nos está definiendo la ciudad como eso, un montón de edificios y de calles en las que hay un ayuntamiento, la población es densa y numerosa. Vale. La única diferencia que habría aquí con respecto a un pueblo es que normalmente en un pueblo las actividades tienen que ver con el sector primario y que la población no es tan densa y tan numerosa. La población en un pueblo no suele estar concentrada en el centro del pueblo, suele vivir en lugares circundantes, etc. Es una definición que nos puede servir. Y la otra definición, la otra manera buena de definir las cosas es, en vez de diciendo qué son, es diciendo que no son. Es decir, lo urbano sería, en este caso, una ciudad sería lo contrario a la ciudad, es decir, a lo rural. Entonces, la conclusión es, ¿cómo podemos definir a una ciudad? Pues la podemos definir de diferentes maneras. Podemos decir que es un medio de agrupamiento más representativo y que existen varias maneras de definirla, pero básicamente es un conjunto de edificios y calles con una población numerosa y densa, concentrada, es decir, en un espacio muy concreto, y que se dedica normalmente a actividades de tipo no agrícola, que suelen ser de sector secundario o terciario. Y se diferencia, por supuesto, del espacio rural. Sin embargo, en el libro, ahí lo tenéis en el libro, hay dos maneras que nos dicen cómo podemos definir a una ciudad, que es siguiendo criterios cuantitativos estadísticos, cuantitativos, sobre decirlo con eso, o cualitativos. Los factores cuantitativos dependerán mucho del país. En el caso de España se necesitan 10.000 personas para que se considere que un lugar es una ciudad. Sin embargo, en otros países no. En otros países creo que en Francia eran 7.000 o incluso menos. Y esto va a depender mucho del Estado. Y cualitativos, por supuesto, bajo mi opinión y sobre todo nosotros que tratamos con una ciencia social, son más importantes más que los cuantitativos, que sí que tienen su relevancia, pero los cualitativos son los más importantes. Porque una ciudad tiene que tener una serie de características, concentran el poder político y normalmente el poder político y económico de una comunidad, tiene una serie de infraestructuras, tiene servicios, tiene una serie de funciones. Por ejemplo, hay una serie de funciones, normalmente son 7, que se le atribuyen a una ciudad. Funciones industriales, administrativas, económicas, políticas, militares, terapéuticas y la última creo que son culturales. O culturas, sí, creo que son culturales. Es decir, estas son las cualidades que debería tener una ciudad. Si una ciudad tiene todas esas cualidades, entonces ya pasaríamos a hablar de una metrópoli, que es una ciudad con drogas, sería, no, o con esteroides, mejor dicho. Sería una ciudad con esteroides o ciclada, sería una metrópoli, con todas las funciones. A día de hoy, ¿qué es lo que determina lo que es una ciudad y lo que no es una ciudad? A día de hoy hablamos de dos condiciones sine qua non. No podría existir la ciudad. La primera es las infraestructuras específicas, y tiene que tener unas infraestructuras específicas. Tiene que tener un transporte, tiene que tener unas instituciones, tiene que tener unas funciones, ya hemos dicho, militares o de seguridad, terapéuticas, es decir, unos centros de salud, un hospital, etcétera, etcétera. Tiene que tener también culturales, es decir, institutos, universidad, sí, en el caso de la que la tuviera, o sede de universidad, cultural, ya hemos dicho, administrativa, por supuesto, tiene que haber
instituciones de gestión, tiene que haber unas infraestructuras de transporte público, tren, autobús, etcétera. Y, por supuesto, económicas, tiene que tener un peso económico. Y el segundo factor es que la economía de la ciudad tiene que ser terciarizada. Para poder hablar de ciudad tenemos que hablar de economía terciarizada. Entonces, una ciudad se va a diferenciar de un pueblo normalmente en el tipo de economía. La mayoría de la gente de la ciudad se dedica al sector terciario. Entonces, el resumen, la espiga que tenéis que recolectar, es que una ciudad es la forma de perdón, aquí hay un error. Es la forma de agrupamiento humano más característico de época contemporánea y su definición es muy amplia. Eso es lo primero que tenemos que quedarnos, con lo que tenemos que quedarnos. ¿Por qué son importantes las ciudades? Porque casi la mitad de la población del planeta vive en ciudades. Y porque en las ciudades se concentra, como hemos dicho, en los criterios de clasificación cualitativos, el poder y la economía de una comunidad, poseen un gran número de población, disponen de un sector servicio muy desarrollado. Y a priori, esto es a priori, pero por ejemplo Zoido, que es uno de los autores que os he puesto al principio, está en contra de esta teoría. Que a priori se entiende la ciudad como un lugar de mentalidad más abierta y que tiene gran influencia en el entorno. Que tiene gran influencia, eso está claro, pero que tiene la mentalidad más abierta es una teoría un poco que hay que cogerla con pinzas. Porque Zoido, por ejemplo, este autor que os he puesto al principio, dice que no tiene por qué, porque las comunidades, sí que es cierto, las comunidades rurales son más cerradas al principio, pero los vínculos que se establecen son muchísimo mayores que los que se establecen en la ciudad. Porque si de verdad las ciudades tienen una mentalidad más abierta, porque entonces se producen guetos o enclaves en grandes ciudades como Río de Janeiro o cualquier ciudad, sobre todo en Sudamérica, ocurre mucho. O, por ejemplo, en Argentina, donde existen barrios ya no marginales de clases con más problemas económicos o con poca inclusión social, sino también con casas adineradas que construyen sus propias ciudades dormitorios o sus propios residenciales urbanos hasta con seguridad privada para que nadie pueda acceder allí. Entonces, no tiene por qué tener una persona en una ciudad una mentalidad más abierta. ¿Qué nos quedamos con esta espiga que recolectamos? Que las ciudades concentran el poder y la economía de una comunidad. Y además, más de la mitad, casi la mitad, más bien el 47 y algo por ciento, de la mitad de la población del planeta vive en ciudades. Vale, el proceso de urbanización. ¿Qué es el proceso de urbanización? Es lo más importante de este tema, ya os lo digo, o por lo menos lo más importante. El libro lo define como la progresiva concentración en la ciudad de tres cosas, que son la población, la economía y las innovaciones. Pero esto es un poco rollo. Es decir, esto es un rollo macabeo que no se entiende muy bien. ¿Cómo qué es eso de la progresiva concentración? Vale. Este fenómeno, incluyendo las etapas que tiene, sería un fenómeno, unas etapas por las cuales la población del planeta ha tendido o se ha concentrado en núcleos urbanos, dejando los espacios rurales a un lado. Es decir, hay una tendencia desde el Neolítico por la cual la población, en vez de vivir disgregada, tiende a concentrarse en grandes núcleos, hasta el punto de que el primer modelo de Estado es la ciudad-Estado. Entonces, claro, a lo largo de la historia de la humanidad hemos visto procesos de urbanización importantes que han tenido consecuencias, como es el caso que os acabo de decir de las ciudades-Estado en la antigüedad o incluso en la Edad Media, en la época del Gótico, en la Baja Edad Media, cuando la población se empieza a generar un fenómeno urbano que lo que hace es cambiar la mentalidad de la gente. Que sale del campo, es decir, dicen, acaba el feudalismo y la gente se mueve. No, es que la gente se mueve primero a la ciudad y luego acaba el feudalismo. O por lo menos en algunas zonas acaba el feudalismo. Entonces, en el caso del gótico, de la Baja Edad Media, la población empieza a concentrarse en ciudades y aparece una nueva clase social que va a ser muy importante. Y en el futuro, que va a ser que alcanza el poder, aquí esto está mal, no es que alcance el poder en el gótico, pero que la burguesía se forma y será una de las clases sociales más importantes en los siglos posteriores. La burguesía, los gremios, van a tener una gran influencia en el futuro de la historia de la humanidad, como ya sabéis. Hasta el punto que Karl Marx escribió la mayoría de su obra diciendo que en ese momento, en la dialéctica amo y esclavo, el que sustentaba el poder del amo era la burguesía, no era la aristocracia. Entonces, a día de hoy nos enfrentamos
nos topamos con los problemas o con las consecuencias que este tipo de agrupamiento podrá tener para el futuro de la humanidad. En el gótico apareció la burguesía a partir de ese momento, de ese agrupamiento, pero a día de hoy pensar cómo están formadas las ciudades. Aquí en Orihuela nosotros no tenemos una perspectiva muy amplia, porque al fin y al cabo vivimos en una zona rural, pero las grandes ciudades al final algunas ciudades son monstruos que te atrapan. El caso de Londres, si habéis ido a Londres alguna vez, o si habéis ido a México, ya no te digo, o Nueva York, son ciudades monstruos, son lugares en los que estás desarraigado totalmente. No tienes un arraigo muy fuerte, casi nadie hay, no hay casi nadie de allí. Y claro, esto va a tener consecuencias, o está teniendo consecuencias a día de hoy, o en Tokio, sin ir más lejos, estamos hablando de ciudades muy grandes. Esto va a tener consecuencias. Por ejemplo, ahora lo podemos ver, cómo afecta a una ciudad de este tipo, cómo puede afectar una epidemia como la del COVID-19. Entonces, pero esto, por supuesto, las consecuencias que va a tener no lo sabemos. No, bueno, a mí se me ocurre una que es el caso Hikomori, ¿no? En el caso de la gente o de los Hikomori en Japón, o bueno, en Japón o en el mundo en general, gente que vive totalmente recluida en su casa y que no necesita salir. Vaya, ahora mismo todos somos un poco Hikomori en ese aspecto. Pero bueno, podéis buscar en Google, no me voy a detener. Entonces, el proceso de urbanización del planeta, al final, la explica que tenemos que recolectar aquí es que nos explica por qué y cómo los seres humanos han acabado agrupándose en ciudades. Eso es lo que tenéis que acabar sabiendo. En España, ¿cuántas etapas ha habido? Ha habido tres. Una preindustrial, una industrial y una postindustrial. Esto, por supuesto, es una cuestión totalmente artificial. Esto es una enumeración que hemos hecho las personas que nos dedicamos a estas cosas para más o menos poder agruparlo todo, ¿no? La etapa preindustrial, que es la que vamos a ver ahora, se hablaría desde el origen de las ciudades en la península ibérica o en España, lo que es ahora España, hasta el inicio de la industrialización. Las características básicas que vienen las tienes en el libro, que es una tasa de urbanización modesta. Tampoco estamos hablando de población muy grande. Y el tamaño medio de las ciudades en torno a los 5.000, 10.000 habitantes. Ten en cuenta que ahora mismo Orihuela está en torno a los 80 y pico mil habitantes. O sea, Orihuela en época antigua había sido una Babilonia. Pero claro, no es lo mismo 80.000 habitantes en 2020 que 10.000 habitantes en el siglo sexto o el siglo octavo antes de Cristo. Por supuesto, los factores que más influencia tenían en este momento para la hora de fundar una ciudad o de generar una ciudad eran los estratégicos militares, esto por supuestísimo, los políticos administrativos, es decir, era el lugar donde era la sede del consejo del monarca o del caudillo o de quien estuviera ahí a la orden, y de la burocracia, de los escribas, sacerdotes, etcétera, etcétera. Económicos, de donde se hacían transacciones económicas. Hay un caso concreto aquí en Alicante, que es la Illeta dels Banyets, que era una factoría romana, en su origen era ibérica. Religiosos y, por supuesto, culturales. Religiosos hay muchas ciudades que se fundan porque son santuarios religiosos y culturales porque son ciudades que tienen una gran importancia cultural, como puede ser el caso de Medina Zahara para la época medieval. El área urbanizada de las ciudades en este momento es reducida, no es muy grande. De hecho, cuando veáis un plano de una ciudad de época antigua, de época medieval, veréis que el centro urbano, cuando vais a una ciudad, por ejemplo, Brujas es el ejemplo de una ciudad medieval perfecta en Bruselas, perdón, en Bélgica, el área urbanizada es muy reducida y está separada porque la ciudad estaba separada por murallas. Es decir, separada. En el caso de Orihuela es igual. En el caso de Orihuela hay ciertas zonas que si tú la ves con un mapa, puedes ver hasta por dónde, puedes intuir por dónde pasaba la muralla. Porque hay zonas que están lindando con huertos que en ese momento estarían fuera de la muralla. Y por supuesto, la espiga que tenemos aquí es que en España hay tres etapas: preindustrial, industrial y postindustrial. Vale. Vale, esto ya lo hemos visto, perdón, me he equivocado. Vale. Lo que tenemos que seguir sabiendo es que hay tres dentro
dentro de la etapa preindustrial tenemos tres momentos o tres épocas clave de las que tendríamos que hablar. La antigüedad, en la que incluiríamos las primeras ciudades fenicias y griegas en el siglo VIII a.C., perdón. Luego las ciudades romanas o todas las consecuencias que tuvo la romanización a partir del siglo III a.C. con el final de la Segunda Guerra Púnica. Y luego la decadencia del poder romano con las invasiones germánicas. En el caso de las ciudades fenicias y griegas, hablaríamos sobre todo de factorías comerciales de la zona mediterránea y suratlántica, como es el caso de Gadir, que es la actual Cádiz, o Emporium, que es Ampurias. Y hablaríamos de pequeños asentamientos protourbanos, como puede ser Tartesos, Numancia y Acraleuqué. Acraleuqué se supone que es Alicante, Elche, no se sabe muy bien, pero es la zona de Alicante más o menos. Que sería Fenicia, sería una colonia fenicia. En el caso de a partir del siglo III acaba la Segunda Guerra Púnica, pues no sé si os acordaréis de la ESO, pero bueno, en la Segunda Guerra Púnica los cartagineses pierden frente a los romanos y eso es la llave, es la llave que les ayuda a los romanos a abrir la puerta a la península ibérica y entonces a entrar. Aquí dentro fundando Barcino, que es la actual Barcelona, Tarraco, Hispalis, que no es Sevilla, está al lado de Sevilla, pero no es Sevilla, Valencia sería la actual Valencia, y Caesar Augusta, también unos siglos después, Iliquia Augusta, que es aquí en Elche. Y se trata de ciudades que tienen funciones político-militares, de hecho muchas de ellas están fundadas por legiones, como es el caso de Lugo, que es Lucus Augusti, César Augusta, etc. Administrativas, es decir, hay una burocracia, hay una serie de funcionarios, y económicas. Son sobre todo lugares de paso para hacer transacciones. La diferencia que hay con respecto a la época prerromana es la red urbana de vías. Los romanos se encargaron de construir una gran red de vías que podía comunicarse a las ciudades. Y las áreas más urbanizadas eran normalmente las que más influencia tenían de Roma. Y estas ciudades estaban normalmente en la costa mediterránea y en el Valle del Ebro. La decadencia del poder romano e invasiones germánicas vino, por supuesto, cuando acaba el Imperio Romano de Occidente en el 476. Ya sabéis que Rómulo Augustulo es depuesto como el último emperador y empieza un periodo de... Y esto es como como ya el reflejo o el síntoma de algo que ya estaba pasando desde el siglo II, el siglo I, siglo II, que es la ruralización. Es decir, la gente está empezando a irse al campo, hay una crisis en el imperio y se están abandonando muchas ciudades, pero ya con las invasiones germánicas, en este caso los visigodos, hay varios pueblos que invaden España, pero los que se asientan son los visigodos, y desaparecen las ciudades, ¿no? Y algunos de ellos se convierten en asentamientos rurales o en sedes religiosas, palacias, como es el caso de Recópolis, que si no sabéis lo que podéis buscarlo, está el Parque Arqueológico de Recópolis, que está en Guadalajara, que es una ciudad visigoda, está muy chula. En la antigüedad existen, nuestras espigas de aquí son que en la antigüedad existen tres tipos de modelos: el romano y el germánico. Vale, cada uno con sus características. Luego en la Edad Media tenemos, en vez de dividirlos la tipología en vez de ser por pueblo o por cultura, aquí hablaríamos también por cultura, pero hablamos más bien como espacio, ¿no? Según la cultura. En el caso musulmán tenemos nuevas ciudades como Madrid, Murcia o Almería. Murcia se funda en el siglo IX y es una ciudad que no tenía en ese momento ningún tipo de acceso, no tenía ningún sentido. Era una ciudad que estaba ahí, pero era una ciudad que tenía una función más estratégica militar que en sí una función práctica. Como el caso también de Madrid o el caso de Almería. Sobre todo ocupan espacios estratégicos, que es lo que se estaba diciendo, administrativos, militares y culturales. Pensad que las ciudades, por ejemplo, en época antigua tenían su objetivo sobre todo que estuvieran cerca de un río, que estuvieran cerca de recursos, que no... Y luego, por supuesto, que estuvieran a lo alto, que tuvieran una cierta facilidad o que tuvieran una serie de facilidades a la hora de seguir una invasión, etcétera. Pero en el caso musulmán, no, sobre todo aquí el caso estratégico es primordial. Luego tenemos también la expulsión o la segregación en barrios para la conquista cristiana, que se datan sobre todo a partir de la Alta Edad Media. Perdón. Y por último tenemos el espacio cristiano, que
se basará en la conquista del territorio musulmán y la ocupación y creación de municipios por parte de los cristianos. Y luego, en el siglo XII y el siglo XIII es cuando más florecimiento vamos a ver. Aquí estamos dejando ya la Alta Edad Media y estamos entrando en la Baja Edad Media. Por último tenemos el Camino de Santiago. El Camino de Santiago va a influir mucho, como podréis ver. En la Edad Media la espiga que tenemos es que existen dos modelos, el musulmán y el cristiano. Y el esplendor de las ciudades se logra en el siglo XII y XIII gracias a rutas como el Camino de Santiago. El Camino de Santiago va a cambiar, es decir, la manera y va a dejar de lado ese aislamiento que tenía la península ibérica durante mucho tiempo. Vale, y por último tenemos la Edad Moderna, que se divide en 3 siglos. Un siglo que primero es de crecimiento, otro siglo que es de estancamiento y luego de reconversión con los Borbones. Por supuesto tenéis ahí la información en el libro y la explica que es que en la Edad Moderna distinguimos un crecimiento con los Austrias mayores, un estancamiento con los Austrias menores y un cambio de modelo con los Borbones. Quedarnos con eso es suficiente. Voy a acelerar un poco. Vale, recordad el círculo que teníamos, ya hemos sobrepasado esos puntos, ahora tenemos que plantearnos qué preguntas formularéis después de ver todo esto. Por supuesto, las preguntas que nos vamos a formular son, a mí se me han ocurrido estas. Cuando trabajéis un punto podéis vosotras plantearos las preguntas que queráis, pero bueno, ¿qué es una ciudad? Hemos dicho la respuesta. ¿Cuáles son los rasgos o funciones urbanas más importantes? Ya hemos dicho. ¿Qué diferencia hay entre el espacio rural y el espacio urbano? ¿Por qué son importantes las ciudades? ¿Qué es el proceso de urbanización? ¿Cómo se ha desarrollado en España? Bla, bla, bla. Y luego aquí estas preguntas las he sacado del libro, están en el mismo libro. Y me parecen unas preguntas muy interesantes. Y esta última es de cosecha propia, que es una metrópoli, que os lo comenté al principio, ¿no? Bueno, dicho esto, aquí lo que tendríamos que hacer es ponernos a prueba, es pasar la vergüenza. En este caso yo recomiendo que utilicéis Quizlet o podéis utilizar el Excel que os dije, o simplemente os escribís las preguntas en una libreta a mano y las vais respondiendo. Si no las sabéis responder, pues entonces tenéis que buscar la información o refrescar la información y más o menos ir repasando. Y yo me anotaría al lado con un punto de un color, por ejemplo, si la tenéis mal, no la sabéis, de color rojo para ir repasando y así luego cuando tenéis que repasar no lo tenéis que repasar todo, cada día vais repasando las que peor lleváis y antes de un examen pues hacéis un repaso general y ya está. Es una manera, creo yo, mucho más económica de estudiar o de aprender algo. Por último, el feedback, ¿qué he aprendido y qué no? Aquí ya tenéis que decirlo vosotros y vosotros. Puesto las espiguitas estas es lo que más importante es con lo que mejor os tenéis que quedar. Y poco más. ¿Cuál es el siguiente paso? Este es el último. Voy a poner la segunda diapositiva. No, la tercera diapositiva. Y así lo vemos. Ya hemos hecho todos estos pasos y ahora nos quedaría qué ocurre después. ¿Vale? ¿Qué ocurre después? Pues después de hacer las preguntas estas y responderlas, teníamos que anotar cuáles he aprendido y cuáles no, o cuáles me sé y cuáles no. Y el siguiente paso que teníamos que hacer, pues decir, vale, pues tengo que responder o tengo que repasar las que no me sé. O si no he entendido, pues mira, no he entendido bien qué es el proceso urbanístico, pues entonces tengo que volver a leérmelo y entonces intentar explicarlo con mis propias palabras, que es la técnica Feynman, que os he hablado varias veces, intentar explicar las cosas como si las estuviéramos explicando a una persona que no entiende ese tema o conoce ese tema, o como se dice normalmente, explicar un tema como si fuéramos se lo estuviéramos explicando a alguien de 5 o 6 años y, por supuesto, planeamos qué vamos a hacer después. Nos planteamos una serie de objetivos siempre. En mi caso, os digo ya que este vídeo lo tendréis jueves 23 y como el trabajo lo mando los lunes, el lunes os mandaré la tarea que tenéis que hacer y el martes nos vemos con la siguiente clase. Te daremos el punto 3 y el punto 5. El punto 4 seguramente lo tendréis que trabajar vosotros. Dicho esto, voy a dejar de compartir la pantalla. Y un poquito más, daros las gracias y sobre todo por la paciencia esta mañana, porque ha sido un lío, la verdad. Y cualquier duda me comentáis, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un bizcocho, como se dice. Nos vemos.